Bueno, buenas noches a todos los presentes. El día de hoy nos reúne en un tema que es muy complejo, muy eh, de preocupación de todos, pero del que a veces no hablamos mucho por la conciencia que tenemos todos de la repercusión que tiene en la economía del país, que es el tema del narcotráfico, la relación la economía y el narcotráfico, que hacen a que nuestro país siga funcionando de una manera atípica, creemos algunos. Hoy seguramente, en base al estudio que realizó Carlos Arce, vamos a comprobar aquello o vamos a tener pie para nuevas percepciones, análisis. Carlos Arce es economista, investigador del Centro de Estudios de Desarrollo Laboral CEDRA de La Paz, autor del libro Economía Política del Narcotráfico, publicado hace unas semanas, que hoy nos va a compartir sus conclusiones y vamos a poder comentarlos. Bienvenido, Carlos, gracias por estar en nuestro espacio y adelante, por favor. Muy buenas noches. El análisis que hemos hecho, el estudio, es un estudio sobre la situación del narcotráfico en Bolivia durante la gestión del MAS desde el 2006, tomando en cuenta información oficial de la 1DC, del Departamento de Estado de Estados Unidos y de sitios e instituciones locales como la FELGN, el Ministerio de Gobierno, etcétera. Pero también una revisión hemerográfica amplia y algunos estudios que se han hecho por parte de expertos desde hace varios años. ¿Qué es lo que hemos encontrado? En realidad es tal vez más bien la confirmación de algunas percepciones que están circulando en los comentarios, en artículos, etcétera, y que es una percepción, yo creo, muy difundida en la población, de que el narcotráfico ha crecido en el país de manera importante y que su influencia en la economía, en la sociedad, en la política, son muy amplios, pero que además tienen ribetes de enorme riesgo tanto para la estabilidad política, social y económica también. Um, para contextualizar un poco, hemos visto que hay cambios en el mercado mundial, en el mercado internacional de las drogas, que tienen como denominador común un incremento enorme de la demanda, no solo de la cocaína, sino también de otras drogas, inclusive la incursión de nuevas drogas sintéticas que están en muchos mercados de países industriales. Lo que para nosotros, digamos, es importante es que en este cambio de la contexto internacional hay un cambio fundamental producido por las modificaciones, los vaivenes políticos en Colombia, que es el país que más cocaína produce, que produce también más coca, que es el país más importante, digamos, en términos de este negocio en los Andes. Pero también en la demanda internacional hay un cambio en la posición de los países o de las economías demandantes de cocaína, en el que se destaca la presencia en el primer lugar de países de Europa Occidental, que desplazan al mercado de Estados Unidos, no totalmente, pero sí con una diferencia leve, eh, que influye también en el cambio de los circuitos comerciales de la droga, ¿no? En particular, eh, la cocaína que se llevaba a los Estados Unidos, que salía de los países andinos y que estaba comercializado por grupos, carteles colombianos, fue cediendo ante la presencia de otros carteles como los mexicanos y fue también modificando sus relaciones con otros grupos a partir fundamentalmente de los cambios políticos que se han dado en Colombia,
eh, con el acuerdo de paz, ¿no? En el que las FARC se diluyen, digamos, como una organización guerrillera y abandonan territorios que estaban controlados por ellos. Y hay una emergencia muy grande de nuevos grupos mafiosos, grupos más pequeños, grupos más de servicios al tráfico de cocaína, y ya no esta figura del cartel que tenía un control de territorio, un monopolio en el comercio, etcétera. Pero además, en este cambio de roles, digamos, de estas organizaciones y de importancia de los carteles mafiosos, se da un incremento de una nueva ruta hacia el sur. Es decir, una ruta que pasa desde Colombia por Perú y que toma a Bolivia como un país de tránsito hacia economías, hacia países como Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay fundamentalmente, que son países también de tránsito hacia mercados de Europa, de África y del Asia. Ese es el contexto más general. ¿Qué sucede en Bolivia? Con este incremento de la demanda, eh, hay efectivamente una respuesta en la oferta de la materia prima, que es lo que producimos, ¿no? Que es la hoja de coca. Este incremento, sin embargo, tiene que darse en un contexto en el que sea posible reducir los riesgos de la persecución, del castigo a la producción ilegal de coca. Y ahí entra el rol de la política del gobierno del MAS. Aunque en 2004 ya en el gobierno de Mesa se hace un acuerdo por el que se legaliza alrededor de 3.000 y tantas hectáreas en el trópico de Cochabamba, en base al acuerdo del Cato de Coca. Eh, Esta política, digamos, de mayor tolerancia y permisividad al cultivo de coca se va a extender y se va a ampliar desde el 2006. Y el 2008, con la salida de la DEA y la expulsión de la DEA y la ruptura de relaciones o la salida del embajador de Estados Unidos, esta política se va a conformar ya, se va a establecer y consolidar como una política de nacionalización de la lucha contra el narcotráfico. Este es el paraguas, entonces, que permite que la oferta de la materia prima se incremente, ¿no? Los cultivos van a crecer de una manera importante, digamos, no tan radicalmente como ha sucedido en los otros países. Eh, Colombia, que no tenía, digamos, hasta los años 80, 90, producción originaria, digamos, o ancestral de hojas de coca, respondió de una manera muy flexible a la demanda de drogas en el norte y se convirtió en el país que produce más coca. Esa fue una respuesta así inmediata que no sucede en el caso de Bolivia. El incremento no es tan grande. De hecho, seguimos participando con aproximadamente el 10% de la producción de coca en la región andina, ¿no? Estamos por ahí, es decir, alrededor de ese 10%. En el caso del Perú también ha habido una respuesta muy alta en los últimos años, ¿no? Hay un incremento de la producción de la coca, de la superficie cultivada, etcétera, de una manera excepcional, digamos, que es la respuesta a la política de interdicción de los Estados Unidos en Colombia y luego a este acuerdo de paz, ¿no? Que impacta en ese mercado de la coca y las superficies cultivadas. Entonces, en el caso del país sí se eleva, pero lo más importante en mi criterio es que se reduce el riesgo de la persecución de la interdicción, es decir, es la legalización, digamos, de una cantidad importante de hectáreas eh, que se va a dar recién de manera legal, digamos, en leyes, el 2017, con la ley general de la coca, pero que ha estado funcionando ya como un régimen permitido
de incremento y de menor erradicación de cultivos de coca. Eso es entonces lo que va a suceder en Bolivia. Y paralelamente se va a producir esto que el gobierno niega una y otra vez, de que Bolivia se convierte también en un país productor de cocaína. Bolivia ha tenido siempre una presencia como productor de pasta base, pero ahora sí hay evidencias de que hay un crecimiento en la producción local, interna de cocaína refinada, de clorhidrato, ¿no? ¿Esto por qué se da? Uno, porque este cambio en el flujo de la droga hacia otros países, hacia países de Europa y otros continentes, am, va a ser posible, uno, por esta desestructuración de las organizaciones del narcotráfico, la presencia de organizaciones más pequeñas y flexibles que hacen, digamos, servicios, se subordinan a otros, a estos grandes grupos de narcotráfico internacional, pero que pueden operar más fácilmente en espacios locales y nacionales. Segundo, esta explosión en la producción de coca y de cocaína del Perú encuentra una salida hacia el país, hacia Bolivia, para proveer esos otros mercados de exportación. Entonces, efectivamente, Bolivia aumenta su presencia como país de tránsito, pero a la vez permite también que con la presencia de grupos que pueden refinar con técnicas más avanzadas, etcétera, también se incremente la producción de cocaína refinada. Hay muchos indicios de esto, ¿no? En primer lugar está siempre este dato de las incautaciones, ¿no? A nivel mundial se toma esta tasa, este índice de incautaciones como un proxy del potencial de producción de la droga. En el caso de Bolivia, efectivamente, se ha ido dando este incremento de las incautaciones de clorhidrato, de cocaína refinada, que es más, con una tasa más elevada, más acelerada de crecimiento que las incautaciones de pasta base. Eh, Está la destrucción también de infraestructura. Se ha destruido cada vez más laboratorios de cristalización y de reciclaje y ha bajado de manera importante la destrucción de fábricas de pasta base, ¿no? Entonces, estas son las características de lo que está sucediendo. Muchas de estas cosas las sabemos, las conocemos y las escuchamos diariamente, pero en el estudio hemos tratado de sistematizar esto con esa información y ver en cuadros y gráficos cómo se han ido moviendo estas tendencias. Ahora bien, hemos hecho un cálculo para el 2020, considerando la información que era accesible, unos volúmenes y unos valores de la producción de cocaína en el país y que estarían, digamos, alimentando un flujo financiero importante. Hemos considerado, en primer lugar, que hay una serie de estamentos en este negocio de la cocaína, de las drogas, ¿no? El estamento más fuerte, más grande, más poderoso, es aquel que trafica internacionalmente, es decir, aquel que lleva desde los lugares de origen de la droga hasta los mercados de países ricos, de ingresos altos, ¿no? Después están los otros estamentos que les sirven a este grupo más grande, que están subordinados a él y que son básicamente aquellos que sacan desde el lugar de origen hacia las fronteras de países vecinos, como el primer paso hacia la alta mar, digamos, que son las rutas hacia Europa o hacia Estados Unidos o ahora hacia Asia y África, ¿no?
Luego están los otros grupos, los otros estamentos, las otras fases del negocio, que son básicamente los que transportan internamente desde lugares donde se produce la pasta, la coca y luego se refina, hacia estos grupos para los cuales ellos trabajan como proveedores, ¿no? Está finalmente este estamento nacional de productores de base, de pasta base y de hojas de coca. Entre esos niveles, entre esas fases y esos estamentos, esos grupos que participan en el circuito, los ingresos y las ganancias son muy desigualmente distribuidos o capturados, ¿no? Estos valores que hemos medido, tenemos en realidad que en el caso del país, alrededor para el 2020, mm, alrededor de 364 millones de dólares es el valor de la droga en Bolivia, que la UNODC en su informe mundial de drogas para el 2020-2021 eh, calcula en unos 140 toneladas, ¿no? Como cocaína potencial producida en Bolivia. Esto a un precio local de cocaína refinada de $2.600 el kilo, hacen 364 millones. Pero a esto se debe sumar este enorme flujo de cocaína base, de pasta base, proveniente del Perú, ¿no? Que ha tenido una explosión como productor de pasta base, fundamentalmente en la región del Braem, ¿no? Que son esta zona fronteriza con Bolivia, con el norte de Bolivia, y que se calcula que anualmente estaría produciendo unos 600 toneladas de pasta. Esto ha aumentado en los últimos años, según el viceministerio de lucha contra el narcotráfico, pero además, según la policía peruana también. De esto se estima que por lo menos la mitad de esa producción pasa por Bolivia, ¿no? Y en Bolivia, una parte importante de esto, quizás toda, esta pasta es refinada. Eh, Haciendo este cálculo de la cantidad de pasta peruana que puede circular por Bolivia y ser refinada, hemos calculado que a ese mismo precio de 2.600 el kilo de clorhidrato, suma otros 630 y tantos millones de dólares. Entonces tenemos como un valor total anual de unos 998 millones. Esto tiene que ver con un cálculo, sí, muy grueso, ideal de que toda la cocaína se refina y se vende a ese precio. Cosa que no es totalmente cierta porque efectivamente hay un flujo de exportación de pasta base, por ejemplo, al mercado de Chile, que tiene esa característica de demanda de droga de pasta base, a diferencia del Brasil, de Uruguay, etcétera, que son, como decíamos, también países de tránsito hacia Europa. Eh, Este precio es evidentemente menor al precio promedio de fronteras, es decir, de ya fuera del país, puesto en frontera, digamos. Este precio puesto en frontera variaba en 2020 entre 4.800 y 7.500 dólares el kilo. Y a estos precios, suponiendo el precio más alto, el valor de la cocaína refinada potencialmente producida en Bolivia y aquella potencialmente refinada con pasta peruana, sumarían a 2.880 millones de dólares. Ese sería el valor de la exportación de cocaína desde Bolivia, combinando la producción local, le llamaremos, o nacional, y la producción con materia prima peruana. Decíamos de estos eslabones que participan. En el caso nuestro estarían estos eslabones de todo el circuito, los productores de coca, productores de pasta, que pueden ser en muchos casos también productores de hojas de coca, es decir, campesinos.
y un eslabón también que puede participar adicionalmente como servicios de transporte, ¿no? Esto fundamentalmente porque hay como una especialización también en las zonas o las regiones dentro del país. Y esto se puede ver en el informe en los informes de incautaciones y de destrucción de infraestructura de la FELCN durante los últimos 10 años. Hay las operaciones, los operativos de captura y de destrucción se concentran en el caso de las fábricas de pasta base e incautación de pasta base en el trópico de Cochabamba, ¿no? En parte en La Paz y menos en Santa Cruz y en otros departamentos. En cambio, en el caso de la incautación de cocaína refinada y la destrucción de laboratorios se da básicamente en Santa Cruz, pero también con un incremento en los últimos años en el departamento del Beni y también en Cochabamba, ¿no? Pero en menor medida que en Santa Cruz. Entonces, eso está mostrando que hay estos otros grupos menores que sirven a que hacen servicios de transporte al interior del país y hasta la frontera. Estos serían básicamente estos, estos grupos, clanes familiares, etcétera, que transportan fundamentalmente en avionetas hacia las fronteras del Brasil, pero también de aquellos que transportan vía terrestre hasta la hidrovía, que se ha convertido en una salida importante hacia el sur, ¿no? Particularmente a Paraguay y también hacia la Argentina. Entonces, esa participación, decíamos, es menor. De estos 2.880 millones, estamos hablando que la participación de los eslabones, le llamaremos nacionales, alcanzaría o superaría un poco más de los 800 millones de dólares. Entonces, cuando hablamos de la importancia económica en términos de valores de este negocio, estaríamos hablando de que de esa exportación potencial de 2.880 millones, que eran aproximadamente 41% del valor de las exportaciones legales del país en el 2020, ¿sí? Para ver la magnitud. De esos 2.880, alrededor de 800 y tantos millones quedarían en estos dos eslabones productores de pasta y de coca, y otros 400 millones aproximadamente se sumarían por la participación de estos grupos subordinados al transporte, que son los que más directa relación tienen con los carteles, ¿no? En el caso de este narcotraficante Marcet, por ejemplo, se ha descubierto cómo tenía proveedores, ese era el rol de él fundamentalmente, de proveedores de cocaína para el grupo que lideraba y que estaba constituido uno por quienes compran y llevan esta cocaína hasta las fronteras, que son estos clanes que se ubican en las fronteras con el Brasil, ¿no? Hay estudios del Brasil también, de centros especializados, que muestran cómo en esta disputa, inclusive estos grupos bolivianos, apadrinados o bajo la cobertura de grupos más grandes, pueden hacerle frente a carteles como el Comando Vermelho y el Comando de la capital del Brasil, ¿no? Para ver que son importantes, digamos, como grupos que hacen este servicio al narcotráfico. Bueno, esos son, digamos, algunos rasgos, datos que parecían importantes de mencionar. Eh, y hemos intentado además relacionar esto con no solamente esta dinámica del propio negocio a partir de estos cambios en el contexto internacional, de la reorganización de estos grupos criminales, etcétera, sino de la influencia de las políticas públicas. Y ahí nos parece fundamental uno, estos cambios que se han dado en la política antidrogas, ¿no? Esta política llamada de nacionalización de la lucha contra el narcotráfico ha tenido dos pilares, digamos. Uno que es el control y consolidación y estabilización, se llamaba, del volumen de coca a partir de la estabilización de la superficie cultivada. Y el segundo, que es una política propiamente de interdicción, de persecución y castigo del crimen
del narcotráfico, ¿no? Que es el que conocemos, digamos, como la política tradicional a cargo de las fuerzas del orden. En estas dos políticas destaca una cosa. En la primera, que es la de control del cultivo, de la superficie y de la coca, interviene este aspecto que se llama esta norma del control social, que está constitucionalizada para el conjunto de los sectores económicos en el país, pero que en el caso particular de la producción de coca adquiere ribetes muy, muy alarmantes. Uno, porque este control social tiene una participación, de hecho este control social está encabezado, digamos, por las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, y tiene una participación tanto en las decisiones de las unidades que tienen que ver con la medición, con la autorización, la vigilancia de las superficies cultivadas, tanto en el trópico de Cochabamba como en Yungas de La Paz. Tienen esa participación, tienen una participación importante también en la definición de los proyectos de lo que se llama el desarrollo integral con coca, y participan en la definición de las inversiones, etcétera. Más allá de eso, esto les ha dado un poder muy grande, una presencia, una autoridad muy grande, ya no solo en las provincias del trópico, a las provincias de Cochabamba, que son Aiquile, Totora y creo que se llama el Chapare, eh, sino que se han extendido hacia provincias vecinas de Santa Cruz, ¿no? Particularmente toda esta región de San Julián y Chilo, etcétera, y a los parques nacionales de esa zona también. Tiene una presencia importante sobre una población enorme. Estamos hablando de alrededor de 500,000 de personas como densidad que tiene estas regiones productoras de coca, ¿no? Um, Eso entonces ha permitido que estos grupos que se separan muchísimo, porque hay una enorme diferenciación social también al interior de los productores de coca, tener una autoridad, una presencia muy fuerte, muy autoritaria sobre los propios productores. De hecho, se ha comprobado y está escrito que hay este fenómeno de la coca, del cato ilegal, o llamado lote blanco, que es un lote, un cato adicional que se entrega por favor político, por afinidad, etcétera, y que es distribuido al margen del control estatal por estas organizaciones del control social. En el otro pilar, que es esta lucha ya de interdicción, etcétera, se muestra una cosa que se había advertido desde la salida de la DEA, la enorme debilidad institucional, de capacidad profesional y la enorme corrupción en los órganos de represión, en la policía, etcétera. Cosa que no ha sido superada, que se ha ahondado, es conocido de todos la penetración del crimen, del narcotráfico en esferas muy altas de la policía, varios áreas antidrogas, etcétera. Pero además, una enorme ineficiencia en la decisión y en las operaciones. Esta caída de los resultados, digamos, en términos de interdicción, contrasta con el incremento del presupuesto que se ha destinado a esa lucha contra el narcotráfico. Pero además, casos emblemáticos, por ejemplo, esta transición de país de tránsito hacia un país productor de cocaína, esta presencia importante de la pasta base peruana, que incrementa el volumen de oferta de la cocaína que sale desde Bolivia prácticamente en más del 100%, tiene que ver con estos flujos advertidos por la policía, el gobierno peruano, enormes de vuelos de avionetas que transportan la pasta base hacia el interior de Bolivia. Sin embargo, siendo seguramente
el medio más utilizado para este tráfico, advertido también por la UNODC y otros organismos internacionales, etcétera. El país contrata, compra, establece un sistema de seguimiento y de vuelos, de seguimiento aéreo, de control, y aproximadamente el 2015 se hace el contrato con una firma francesa, se invierte una gran cantidad de recursos, pero hasta el año pasado no había sido utilizado, ¿no? Es decir, sabiendo que es el medio más utilizado, que tiene el mayor volumen de tráfico de droga, es el arma que no se usa, es decir, se compra, se invierte en eso y no se lo utiliza. Entonces, los resultados son, digamos, magros. Y una cosa que hay que destacar, y con esto concluyo, es que conociendo que hay esta estratificación de los eslabones del circuito de la droga, los más importantes, que se llevan el 71% aproximadamente del negocio del tráfico de la cocaína, son los narcotraficantes internacionales, se llamaremos, aquellos que transportan desde estos países hacia los mercados de consumo de altos ingresos. En esa fase, entonces, es crucial la persecución de los recursos financieros, porque de manera, digamos, insalvable, estos grupos van a tratar de legalizar parte de los valores para seguir funcionando en las economías donde reciben, es decir, mediante el lavado de dinero, lavado de dólares, la integración de estos flujos financieros al mercado legal, al sistema financiero, etcétera. El país ha tenido un desarrollo en este campo, un desarrollo normativo más que todo, para finalmente tener una ley, una norma completa de castigo a la legitimación de ganancias ilícitas. Pero es ahí donde más problemas ha tenido para este desarrollo normativo, ¿no? A principios del siglo ya éramos parte del GAFILAT, de este grupo de investigación del lavado de activos en Latinoamérica. Sin embargo, hasta ahora no tenemos una ley que finalmente consolide los avances que se han ido dando en las modificaciones al Código Penal, en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, en la estrategia de lucha contra el narcotráfico, etcétera. Y tenemos una limitación que yo creo que es estructural, que es la enorme presencia del sector informal en Bolivia. Este GAFILAT está diseñado para funcionar en una economía en la que sea posible y sea más accesible el registro de las transacciones económicas, el registro de la propiedad de los activos, etcétera. Por eso es que se concentra mucho en los sectores financieros, ¿no? Tenemos un desarrollo, la UIF en Bolivia tiene sus reglamentos, tiene un desarrollo enorme de normas, tiene unas atribuciones en este campo y permite recolectar información de las autoridades de fiscalización como son la ASFI, etcétera, para todos los negocios en el ámbito financiero. Recordarán ustedes esta ley 1386 que fue abrogada hace un par de años por el gobierno, que intentaba establecer la ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Ahí se ampliaba algunas figuras como son las del sujeto obligado, que es aquel que tiene que dar la información de las transacciones, ya no solo a las entidades financieras, sino aquellas otras que tienen que ver con transacciones más allá del sector financiero. Es decir,
aquellas que tengan registros, que tengan participación, intervención, por ejemplo, en las transacciones de inmuebles, de bienes muebles que puedan ser anotados, etcétera. En el comercio de pequeño y grande. Es decir, se intentaba abarcar una cantidad de sectores nuevos, aparte del financiero, donde sea posible rastrear el origen ilegal de los capitales, ¿no? A través también del lavado de los activos. Ahora, eso choca con una realidad en el país, ¿no? Con un 80% de informalidad. Los abogados dicen es imposible perfeccionar el derecho propietario. De hecho, hoy mismo están enfrentándose una serie de sectores por normas un poco, mucho más específicas. Por ejemplo, las normas estas de derechos reales, las normas de anotación de las ventas, de preventa de bienes inmuebles, etcétera, que tienen que ver con la persecución a transacciones en el ámbito comercial, por ejemplo, eh, para rastrear el origen de los recursos. Eh, en esta enorme economía informal es imposible prácticamente hacer eso si no se choca con la resistencia de cientos de miles de personas que viven de ese negocio. Entonces, todos seguramente estamos de acuerdo en que hay una relación estrecha y creciente entre todos estos sectores ilegales, como son el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal del oro, el tráfico de maderas y de recursos naturales, etcétera, etcétera, que están ligados precisamente por la facilidad que tienen de circular estos recursos e incluso aprovechar de otros recursos que los otorga el Estado, por ejemplo, en el subsidio de combustibles, ¿no? Hay una enorme cantidad de combustibles que se usan en la minería ilegal, pero también en el narcotráfico. Hay formas ya de trueque entre droga y los autos chutos y robados que vienen de Chile, por ejemplo, etcétera. Todo eso puede suceder en este mar de informalidad, ¿no? Entonces, ese es un caldo de cultivo enorme para estas actividades y también es un escollo insalvable para desarrollar y aplicar estas leyes contra la legitimación de ganancias. Me parece que las políticas en este régimen del MAS desde el 2006 lo que han hecho es, como un boomerang, tener resultados totalmente contradictorios a los objetivos declarados inicialmente, ¿no? Han llegado a ser más bien normas que han incentivado estas actividades ilegales. Y todo esto también tiene que ver con el propio interés del régimen de apoyarse en sectores que son su base electoral y su base de movilización social, etcétera, como son estos sectores de los cocaleros, de los cooperativistas mineros, etcétera. Entonces, tiene una relación estrecha con esta evolución del negocio del narcotráfico y una relación con la presencia de estas economías subterráneas ilegales que también permiten un efecto social importante, que es esta relativa estabilidad uh, frente a los datos macro de caída de las reservas internacionales, de escasez de dólares, de déficit fiscal, de creciente déficit comercial en la balanza de pagos, etcétera. Sin embargo, no hay una respuesta masiva de muchos sectores ante esta situación, porque de algún modo se comprometen y son permisivos con la sobrevivencia de estas economías ilegales. Y el narcotráfico es una de ellas. Gracias. Gracias, Carlos.